Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy te platicaré un caso que fue precedente en varios aspectos, tanto el periodístico, literario y judicial. Este caso ha sido uno de los más mediáticos en la historia de México y el cómo fue difundido en los medios de comunicación de aquella época ha sido objeto de estudio para comunicadores, periodistas, personas interesadas en perspectivas de género. Y es que este caso, al involucrar víctimas, victimarias, mujeres, fueron tratadas mediáticamente de manera que hoy se considerarían degradantes. Pero las prácticas como la violencia mediática continúan. Te imaginarás casos como el de Britney Spears, Kanye West, en el ramo deportivo Serena Williams y Djokovic, el cómo son tratados, a pesar de que quizá en la mayoría de los casos que son hombres son tratados de una manera mucho más blandita. Los hombres blancos que han cometido delitos y que son muy populares, Ted Bundy, Charles Manson, son presentados y justificados hasta la médula. Lo hizo porque pasó una infancia con carencias, lo hizo porque necesitaba dinero, lo hizo porque le hacían bullying o lo hizo por amor. Y en un caso muy reciente y en el que hay semejanzas en delitos es el caso, los casos del estafador de Tinder y el de Ana Delvig. En el caso del estafador de Tinder, Simón Leviev, que a pesar de haber robado a mujeres de clase media trabajadora, falsificar identidad y profesión, sigue absuelto de todo crimen e incluso es adulado por su ingenio, mientras que en el caso de Ana Delvig, Ana Sorokin, mejor conocida como la estafadora de Nueva York, es presentada en los medios como una psicópata, una loca, una narcisista, una ratera, una interesada y muchos adjetivos descalificativos. Claramente no justifico ni glamorizo los delitos de Ana, pero quiero que tú veas cómo los medios de comunicación y el público en general describen a cada uno. De hecho, en el caso de Simón, sus víctimas, al ser mujeres, también han sido revictimizadas, llamándolas interesadas, que si no hubieran visto en las fotos que el tipo estaba en un helicóptero, en un yate, en buenos lugares, ellas jamás hubieran caído. En el caso de Ana, donde la mayoría son hombres de clase alta, son descritos con adjetivos muchos más considerados. Entonces, siguiendo con las poquianchis, las hermanas González Valenzuela fueron retratadas en la nota roja como las hermanas diabólicas, las bestias e incluso las brujas. Por otro lado, sus víctimas fueron descritas como momias y miserables. Ellas tampoco escaparon de la revictimización y de hecho no tuvieron un tratamiento apropiado después de que ellas fueron liberadas. Su único tratamiento fue que las llevaron a misa a dar gracias. Y bueno, cabe mencionar que las poquianchis lideraban un grupo conformado en su mayoría por hombres, entre judiciales, colaboradores y consumidores, porque recuerda que mientras haya hombres que paguen por cosificar mujeres, la trata seguirá existiendo. Bueno, quienes en realidad eliminaban y consumían a las víctimas, que generalmente oscilaban entre los 13 y 18 años de edad, las mayores los 25, pues ya te imaginarás también qué otro tipo de adjetivo se les puede dar a estos hombres que cosificaban a menores de edad. Extraoficialmente se dice que las hermanas González Valenzuela nunca cometieron asesinato y que ellas solamente eran las encargadas de administrar y explotar, obviamente, a las víctimas y al negocio. Estos hombres, a pesar de haber sido quienes perpetuaban el feminicidio y otras cosas terribles, jamás fueron nombrados. Hasta la fecha, pues no son recordados, solamente recordamos a las poquianchis, porque la nota roja es bastante misógina y capitaliza con el morbo, pero capitaliza mucho más y es mucho más tendenciosa cuando las víctimas son del género femenino o cuando la victimaria también es del género femenino. Y bueno, de hecho, cuando al inicio te dije que este hecho fue un precedente en el periodismo, en la literatura y en la parte judicial, es porque en el periodismo este caso fue un antecedente
para la nota roja, que este es un género del periodismo dedicado a informar y a describir con detalles aquellos sucesos relacionados con violencia. Y bueno, en este caso, la revista Alarma, que nació en 1963, fue un parteaguas en la historia de la nota roja de nuestro país, porque el 25 de enero de 1964 dio a conocer a la sociedad mexicana lo que las Poquianchis habían hecho, claramente con elementos característicos de la nota roja, como datos y mensajes distorsionados, titulares escandalosos, fotografías sensacionalistas que en conjunto lograron despuntar la venta de sus números, pues cada semana se publicaba algo relacionado a las Poquianchis, la causa penal, las víctimas, las victimarias. Incluso en las fotos de estas revistas lograban recrear escenas de lo que las Poquianchis hacían pasar a las víctimas. Y bueno, con estos factores, Alarma vendió más de 2 millones de copias. Y si te pones a pensar, todos estos factores que te mencioné hasta la fecha prevalecen y muchas personas las han trasladado a los medios digitales, y por eso es que a veces en YouTube ves el contenido que está en tendencias, porque a las personas les gusta ver el morbo, y si hay sufrimiento de por medio, hay algo muy, incluso una explicación de Freud, que él dice que pues a la gente le gusta ver a la gente sufrir, vaya, solamente por mero placer. Y bueno, otro tema bastante importante es que en el caso de las Poquianchis, los delitos más sonados fueron el de lenocinio o proxenetismo, que es obtener beneficios económicos a costa de la explotación de otra persona de carácter sexual claramente, y se les conocía a ellas como lenonas. Este es un delito que forma parte de la trata de personas, que se puede realizar de las siguientes maneras y que te resonarán cuando ya estemos en la parte del caso. Las personas son atraídas con promesas de dinero, trabajo e incluso educación. Las personas son reclutadas a través de agencias que les prometen trabajos en el extranjero, y bueno, en estos casos los tratantes tienen control absoluto sobre las víctimas por medio claramente de violencia, tortura y manipulación. 3 son las condiciones que dan lugar a la trata, ¿ok? El traslado, ya sea que la persona se traslade o la trasladen, limitación o privación de la libertad, que claramente no tiene que ver el que haya cadenas físicas, también puede ser obviamente a través de la manipulación el privar la libertad de una persona, y la explotación. Muchos tipos de actividades, no solamente de carácter sexual, ¿ok? De hecho, fue hasta el año 2000 que varios países firmaron un tratado, el Tratado de Palermo, para prevenir y combatir las redes mundiales de delincuencia organizada, el tráfico de seres humanos, prostitución, y bueno, esto a través de un conjunto de técnicas legales, ¿ok? Hasta el año 2000, imagínate. Y bueno, finalmente recuerda que yo solo te cuento el caso de acuerdo a los documentos que existen, y si encuentro diferentes versiones, que en este caso sí encontré varias, te lo hago saber, ¿ok? Este contenido es solamente con fines de entretenimiento y siendo lo más imparcial y objetiva también, ¿ok? Bueno, dicho esta introducción, me presento. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Paloma y esto es Maquillaje y Misterio, una serie donde te platico casos de crimen, actividad paranormal, misterio claramente. Todo esto pues mientras me maquillo, aunque la verdad casi todos los casos son de crimen. Y bueno, estoy muy contenta que me acompañes el día de hoy. Antes de comenzar, te recuerdo que tengo redes sociales donde subo otro tipo de contenido también relacionado a True Crime, y además donde me gusta mucho platicar contigo. Y finalmente, si te gustan estos videos, cuento con un botecito de propinas en caso de que gustes apoyarme, ¿ok? Pero pues la verdad es que tu mayor apoyo es que estés aquí. Gracias. Enero de 1964, la revista de nota roja Alarma comenzaba la semana con el titular Las Poquianchis, despiadadas torturadoras.
2 millones de copias después y varias ediciones semanales dedicadas a las hermanas Delfina, María del Carmen, María del Jesús y María Luisa, las Poquianchis se convertirían en las hermanas más famosas y temidas por todas las mexicanas de aquellos años. Detrás de esa vestimenta modesta, nadie imaginaba que se ocultaban unas criminales acusadas de lenocinio, abuso, homicidio, infanticidio, corrupción y robo, pues además las hermanas Torres Valenzuela no perdían la oportunidad de mencionar a Dios para tratar de ablandar a las personas que deseaban ver más allá de las rejas a las Poquianchis. Pero ¿quiénes fueron las Poquianchis? Bueno, pues esta historia nace en El Salto, Jalisco, donde Isidro Torres, policía en la época del Porfiriato y además enfermo de alcoholismo, estaba casado con Bernardina González, esposa sumisa, católica devota, que incluso la escriben al grado de fanatismo religioso, y que de ese matrimonio nacieron 4 hermanas: Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús Torres Valenzuela. Tanto las hermanas como la mamá estuvieron involucradas en un ambiente familiar bastante hostil, al grado de sufrir violencia intrafamiliar ejercida por el papá Isidro. Así que muchos expertos ya han hablado de cómo es un círculo de violencia el que las personas que cometen crímenes han vivido, porque es lo que conocen desde su infancia. De hecho, una de las hijas, María del Carmen, precisamente en la adolescencia huyó con un novio de aquellos años de nombre Luis Jasso. Al ser descubierta, el papá enfureció y la llevó como castigo a la cárcel, donde, sin requerir una orden para hacerlo, la dejó encerrada por 14 meses. Estando en la cárcel, ella conoce a un hombre mayor, se enamoran y deciden irse a vivir juntos. Para este tiempo, obviamente, los papás de las Poquianchis estaban muy enojados con María. En esta parte de la historia hay 2 versiones. La primera versión cuenta que en este lapso el papá Isidro había matado a un hacendado de manera accidental y tuvo que huir y olvidando a su hija María del Carmen en la cárcel, y es ahí cuando ella conoce a este hombre mayor, y gracias a este hombre mayor es que ella también sale de la cárcel. La segunda versión nos cuenta que después de ella haber salido de la cárcel y después de haberse juntado con este hombre mayor, regresa a la casa de sus papás, les pide perdón, siguen con su vida, y el papá es cuando por accidente mata. En esta línea de tiempo hay estas 2 versiones. En estas 2 líneas diferentes coinciden el asesinato de este hacendado, y es por este motivo que el papá Isidro tiene que huir para que no le hagan daño a su persona y a sus hijas. Entonces aquí es cuando cambian el apellido familiar de Torres Valenzuela a González Valenzuela. Bueno, después de que Isidro abandonó a su esposa y a sus hijas, ellas tenían que subsistir por su cuenta, y es aquí cuando ellas con la mamá pasan por una racha de inestabilidad financiera, haciendo que la primera en ejercer prostitución sea Delfina. Y a la par también las hermanas trabajaban en una textilera, pero los salarios eran apenas lo justo para subsistir. En 1938, Carmen conoció a un hombre llamado Jesús Vargas, apodado El Gato, con quien entabló una relación, y ese mismo año se fueron a vivir juntos. Ella y El Gato emprendieron un bar en El Salto, Jalisco. Tiempo después, el marido había despilfarrado todo el dinero, quebrando el negocio. Carmen lo abandonó y regresó con sus hermanas y su madre. Para infortunio de las Poquianchis, su madre Bernardina fallece, dejándoles una modesta herencia a todas sus hijas. Para ese tiempo se cuenta que la primera en ejercer prostitución es Delfina, y con la herencia de su madre más lo que había trabajado, decide abrir su primer burdel en El Salto. Cabe resaltar que la prostitución ya
ya era ilegal en Jalisco. Y tras una pelea en el burdel, las autoridades lo clausuraron. Delfina se traslada a Lagos de Moreno, donde abre otro burdel en 1954, y el alcalde de este municipio le da el permiso de su burdel como giro de bar, y esto a intercambio de relaciones. Y bueno, a la par, María de Jesús se dedicaba también a la trata de personas y venta de alcohol. Con el tiempo se unirían Delfina y ella, porque esta última sería la encargada de viajar a las rancherías para reclutar adolescentes. Y se cuenta que es gracias a María de Jesús que se ganaron el apodo de las Poquianchis, porque había adquirido ella una cantina con ese nombre. Hay 3 versiones de por qué las apodaron las Poquianchis. La primera cuenta que María del Jesús había adquirido un bar con ese nombre. La segunda versión cuenta que ellas, al cobrar muy poco por sus servicios, les decían las Poquianchis. Y la tercera versión cuenta que también compró una cantina a un hombre que le decían el Poquianchi. Y esta misma cantina, María de Jesús y Delfina la nombraron la Barca de Oro. Ninguna de las Poquianchis se casó, pero Delfina sí tuvo un hijo llamado Ramón Torres González, alias El Tepo, quien en su adultez estuvo en el narcotráfico, en el contrabando, en el robo y en el negocio de las Poquianchis. Era encargado de llevar a las víctimas al médico. Tiempo después, tanto Delfina y María de Jesús se unieron para acrecentar el negocio en Guanajuato, donde no estaba prohibida la prostitución. Obviamente, un negocio como el de las Poquianchis, donde claramente lo que estaban haciendo ya era ilegal, tenía que funcionar de alguna u otra manera debajo del agua. Y para que esto funcionara, claramente tenía que haber dinero de por medio, es decir, corrupción, sobornos a las autoridades. De hecho, una vez instalados los negocios, pagaban a diversas personas para que consiguieran adolescentes de 13 y 15 años aproximadamente hasta 25 años, bueno, 24. Esto a través de engaños y aprovechándose de las carencias económicas. Les decían a los padres que las llevarían como trabajadoras para los hogares. Te voy a relatar lo que una víctima al momento de testificar dijo. Aceptamos la invitación de María y entramos a un cuarto donde estaban otras muchachas. Ahí vi por primera vez a Delfina, gorda, sentada con los pies hacia arriba en un sillón. Sabe cómo se hacía una bola, una pierna así y la otra encima. Nos ofreció trabajo el fin de semana como meseras durante la inauguración de un juego de pelota en Río Grande. 3 días, 30 pesos. Estuvimos de acuerdo porque se acercaba mi santo y quería hacer fiesta. Con el mismo vestido que traíamos puesto en Lagos de Moreno, a la fuerza fue internada en un cabaret o centro de asignación denominado Guadalajara de Noche, que era regenteado por Delfina González Valenzuela, dándose cuenta que había caído en el negocio negro de tratante de blancas. Ahora negocio de personas, trata de personas. Porque desde que entró al cabaret se dio cuenta que algunas mujeres andaban desnudas y estaba muy oscuro. Que en este lugar duró aproximadamente 3 meses y la tenían secuestrada, pues no la dejaban salir a ningún lado y sin retribución alguna, o sea, sin ningún sueldo. Cuando el Guadalajara de Noche cerró el 21 de abril de 1963 porque asesinaron al hijo de Delfina, es decir, al Tepo, ella, María de Jesús y las víctimas se trasladaron a San Francisco del Rincón en Guanajuato, donde nombraron al nuevo bar como Guadalajara de Noche. A este sitio de San Francisco del Rincón trasladaron a las víctimas con uso de violencia y amenazas. Claramente las Poquianchis no iban a trasladar a todas estas mujeres sin que nadie se diera cuenta. Para esto necesitaban colaboradores. Y con ayuda del capitán Hermenegildo Zúñiga, alias el Águila Negra, el subteniente Juan José Valenciano y el sargento José López Alfaro, tenían así
como unas mujeres que ya tenían años con las poquianchis, denominadas las comadres, que ojo, eran víctimas, pero yo pienso que por un instinto de supervivencia o algo psicológico se aliaron con las poquianchis. Es decir, estas comadres también eran las verdugas de estas víctimas. Y las comadres también fueron en su momento víctimas. Aunque, si vemos el panorama, finalmente también ellas eran víctimas, a pesar de estar con alianza de las poquianchis. Las víctimas, recalco, oscilaban entre los 13 y 24 años, 25. Ahora tú te vas a preguntar, ¿y qué hacían las comadres? Bueno, como te platiqué, pues las comadres también llegaron como las otras víctimas, mediante engaños. Ojo, eran víctimas, pero yo pienso que por un instinto de supervivencia o algo psicológico se aliaron con las poquianchis. Es decir, estas comadres también eran las verdugas de estas víctimas. Entonces, lo que hacían estas mujeres era asesinar a las víctimas, o si alguna de ellas enfermaba, las explotaban haciendo trabajos domésticos, no les daban alimento, las hacían dormir afuera, obviamente no tenían cuidados o higiene, entonces de alguna u otra manera estas víctimas terminaban enfermando y muriendo. Ahora, las chicas que salían embarazadas por obviamente toda la violencia que les perpetuaban, pues las hacían abortar. Los nombres de estas 6 señoras son Adela, Guadalupe, Odulia, Josefina, y de hecho al final también fueron detenidas, aunque al inicio ellas fueron víctimas de las poquianchis, pues resultaron al final ser también victimarias. Tal vez tú te preguntes, ¿qué hacían con los cuerpos y fetos de los bebés? Bueno, los cuerpos de las víctimas eran enterrados en el patio de las propiedades de las poquianchis o desaparecidos por sus choferes, tales como Francisco Camarena y Enrique Rodríguez. De hecho, a mediados de enero de 1964, una mujer de nombre Ernestina Mancilla enloqueció por la falta de alimento y atención médica. La encerraron en una de las celdas de castigo para que muriera de hambre. Otra de sus trabajadoras se enfermó gravemente de una congestión estomacal y por lo tanto la llevaron a la azotea con la promesa de que los baños de sol le ayudarían a sentirse mejor. Pero más tarde resbaló accidentalmente y murió a causa de la caída. Los asesinatos se convirtieron en la forma llana de solucionar cualquier problema que aquejara el negocio, porque obviamente sin rastro de estas mujeres no iban a poder descubrir lo que realmente sucedía detrás de este simple bar de pueblo. Varias víctimas después de la detención de las poquianchis tuvieron que ir a testificar, y hay un caso bastante curioso de una joven de 18 años de nombre Teresa Ruelas, que según su testimonio a ella la ofrecieron trabajar como recamarera en un hotel, pero al llegar a Guadalajara de noche comenzó el maltrato por parte de Delfina. Y como en ese tiempo aún era menor de edad, solo la obligaban a labores domésticas. Esta información contrapuntea la versión de las otras víctimas que hablan de personas, mujeres adolescentes menores de 15 años, pero claramente podría ser que ella fue un caso aislado y que quizá tuvo suerte para que la hayan contratado solamente como la persona para limpiar. En lo que sí coincide su relato es en la privación de alimentos y el cómo solamente les daban 5 tortillas y un plato con 5 frijoles, así mismo como el maltrato perpetuado por estas 6 comadres. De hecho, una de estas 6 comadres, después de la detención de las poquianchis, claramente habló y ella fue colaboradora de estas hermanas por más de 10 años, y según su testimonio ella se percató de al menos
4 feminicidios. Muy pocos para lo que encontraron tiempo después los peritos en el patio propiedad de las Poquianchis. Otro de los relatos que te va a platicar es el de Gloria Morales Flores, que muy diferente a lo que platicó Teresa, que ella solamente hizo trabajos de limpieza. Ella narra que la secuestraron a los 12 años de edad y a esa misma edad abusaron de ella por el pago de 15 y 20 pesos. Obviamente todo este pago iba a las hermanas González Valenzuela. De hecho, ella sí nombró a la persona puntual que la secuestró, de nombre Beatriz, y el chofer Francisco Camarena. También ella hizo énfasis en que las comadres Adela y Odulia les pegaban con palos. De hecho, otras víctimas mencionan cómo una de estas comadres quedó embarazada, Adela, y cómo al momento de su nacimiento ella estranguló a su propio hijo. Pero bueno, al final la mayoría de las víctimas en general coinciden en que son secuestradas, obligadas a prostituirse, abusadas, encerradas y torturadas. Y respecto a los niños que nacían, también mencionan que los dejaban morir de hambre o simplemente los ahorcaban. De hecho, las Poquianchis jamás aceptaron haber hecho lo que las víctimas mencionan, solamente aceptaron el administrar el negocio, y ellas insistían en que las mujeres llegaban por su propio pie. Y también mencionaron que fueron testigos de los homicidios de Adela, pero que ellas nunca participaron en todo lo que sus comadres o colaboradores hacían. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo rayos es que supieron de lo que hacían las Poquianchis? Bueno, primeramente el 21 de octubre de 1963 salió publicado un reportaje en el medio El Heraldo de Guanajuato, una prensa escrita, sobre el caso de trata de personas, y ahí es cuando se hacen públicos los nombres de las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Asimismo, el nombre del hijo de Delfina, Ramón Torres, alias El Tepo, quien fuera asesinado en el Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, el 21 de abril del 63. Pero por otra parte, muchas mamás habían ido a denunciar la desaparición de sus hijas en esa zona. Entonces, a las autoridades que no eran corruptas, claramente les brincaba mucho esta información. Hay otra versión que cuenta que una mujer logró escapar del burdel y dio aviso a las autoridades, y resulta que el hombre, el policía que detuvo a las Poquianchis, un joven de 28 años, confiesa que de hecho las hermanas trataron de sobornarle con 85,000 pesos, pero que él claramente no los aceptó. La verdad es que este caso, el de las Poquianchis, ha sido objeto para que se desarrollen mitos alrededor de este caso, y muchos de estos mitos tienen que ver con los cuerpos y fetos de bebés encontrados en las propiedades de las hermanas González Valenzuela. Uno de estos mitos tan urbanos cuenta que las hermanas hacían un rito satánico como iniciación hacia las víctimas. Claramente, estos mitos solamente son eso, mitos, leyendas urbanas. Y claramente lo que se cuenta en el expediente, o lo que hay en el expediente, es la versión más fidedigna que existen de todos los casos. También otro tipo de leyenda urbana o mito alrededor de las Poquianchis es que cuentan que realmente ellas fueron quienes mataron a su papá, porque después de que él asesinó a este hacendado no se supo de él. Entonces, por eso muchas personas creen que las hermanas tuvieron algo que ver con la desaparición de su papá. ¿Tú qué crees? Y bueno, déjate platico que finalmente el 21 de enero de 1964 se declaró
auto de formal prisión a Delfina y a María de Jesús González Valenzuela, a Hermenegildo Zúñiga y al resto de las pupilas, comadres, a los 3 compadres, el sargento Tadeo, el teniente Tavares y el soldado José López. En las investigaciones arrojaron más de 90 cadáveres de mujeres, recién nacidos y fetos, por lo cual dieron la pena de 40 años de prisión, que en ese tiempo era la máxima pena, y la única que cumplió la condena fue María de Jesús, quien salió en la década de los 80. Delfina murió al caerle un tambo de cemento en la cabeza, no sé por qué eso me da mucha risa, y tras la remodelación del penal de Irapuato, Carmen falleció de cáncer antes de que la apresaran. Y de María Luisa no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió con ella. Pero bueno, este caso, como te decía, fue súper mediático, que de hecho posteriormente se realizó una película, se escribió un libro inspirado en este caso llamado Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Esto fue todo por este caso de las Poquianchis. Me encantaría saber tu opinión. Nos vemos el siguiente jueves. Mi nombre es Paloma, suscríbete y nos vemos. Por cierto, todos los recursos que utilizo los dejo en la descripción, y menciono esto porque en el 2018 una directora se inspiró en la historia que había escuchado desde niña, porque ella es oriunda de San Francisco del Rincón, su abuela, y conoce a una sobreviviente de las Poquianchis de nombre Anita, que fue raptada desde los 6 años y vivió con estas mujeres por más de 8 años. Entonces le hicieron un pequeño documental y bueno, esto fue todo por este caso. Ahora sí, ya me voy. Espero te vaya bien y nos vemos próximamente. Si tienes alguna sugerencia de casos, ya sabes que me gusta leer tu opinión. Bye. Voy a mandar saluditos. Estos saluditos hago dinámicas en Instagram. ¿Me quieres seguir? Y el primer saludito es para Ali Escobedo de Chihuahua. Saludos. A Mar desde el Líbano. A Irma Ondevil de Argentina. A Light Blue también de Argentina. Alejandro Torres de México. Sofía también de México. Sofía. Y